lingüístico, del valor lingüístico, y vamos a empezar desde el concepto de Saussure, qué era el valor lingüístico para él. Vamos a ver la diferencia entre significación y valor también. Y por supuesto quiero grabarlo en el OBS antes que me olvide. Aquí voy a ver. Esperen un minuto que no sé si han visto mi canal de YouTube que he creado. Suscríbanse, chicos, para que no me borren, porque lo he creado para subir las clases. Si se han dado cuenta, los que han entrado a la plataforma, iniciar grabación. Okay, ahora sí. Los que han entrado ¿Con qué nombre está, Lisa? Mi nombre es Maribel Burgos de Salinas, estoy ahí. Mi apellido también está de casada. Bueno, lo creó mi esposo, el canal, les cuento. Entonces, si se han dado cuenta, se han entrado a la plataforma, las clases están en YouTube, debido al problema que tuvimos hace una semana o dos con el Team, que ya no sube las clases automáticamente, las grabaciones. Entonces, cambiamos de, vamos a decir, de mecanismo, y hemos optado por grabar de manera manual las grabaciones, o sea, de grabar las clases, perdón, valga la redundancia. Y para eso utilicé el YouTube, porque para mí me era más fácil que esperar un montón la descarga, la subida, mientras que en YouTube lo grabo aquí en el programa OBS, las clases del Team, y las subo al canal de YouTube. Me es más práctico. Entonces, y ahí lo enlazo a la plataforma para que ustedes puedan ver las clases, y si tienen que repasar, puedan ver el video que está colgado ahí en la plataforma de la Universidad NUR. Entonces, por eso tuve que crear el canal. Y el canal, estamos nosotros ahí, ustedes, se ven ustedes y todos los que están exponiendo, ¿no? Y por eso les dije que tratemos de ya venir con preguntas. Ya no es un grupo cerrado, porque usted sabe que el YouTube es abierto. Así que hasta peinémonos mejor para que salgamos en el YouTube. Pero bueno, esto me imagino que va a ser en la universidad. Nos dijeron que están viendo la forma de que otra vez vuelva como al principio, digamos, ¿no? Que era que automáticamente las clases puedan ser bajadas de Team, grabadas, y automáticamente esa descarga pueda uno copiarla a la plataforma directamente y no hacer este paso de descargar manualmente, subirla a un canal y luego subirla a la plataforma. Así que bueno, esperemos que volvamos a la normalidad y ya no tengamos que hacer esto de la subida a un canal de YouTube. Pero mientras tanto ya hice un canal, así que suscríbanse para que no me lo cierren y podamos seguir viendo nuestras clases. Eso, y bueno, ¿qué más era? Estábamos acá en el grupo de Facebook. ¿Quién más agregó a nuestra plataforma que tenemos, que es un grupo cerrado, precisamente para subir nuestras actividades, para interactuar también, que hemos utilizado generalmente para subir nuestros storytelling? Nos creamos este grupo. ¿Quién más que no lo hubiera aceptado? Me avisa, por favor. Lo que pasa es que hay muchos nombres que no están en mi lista aquí, y a veces los estudiantes en sus perfiles no ponen su nombre propio, entonces ponen sus sobrenombres o ponen otras cosas, y ahí yo por eso no los acepto y los he rechazado algunos. Así que por eso les pregunto ahora si me han agregado, me avisan si es que yo aún no los he aceptado, ¿ya? No quiero que se queden fuera y no puedan ver todos los trabajos de todos los semestres anteriores y puedan hacer ese feedback, ¿no? De incluso opinar en algunos storytelling pasados, o puedan también repasar y a la vez mejorar los storytelling que han hecho algunos compañeros en otros semestres y mejorarlos ya en este semestre, ¿no? Eso les quería decir.
Bueno, no lo puedo actualizar, no sé por qué. Me voy a volver. Ya. Inicio. Ahí está. Inicio. Muy bien. Aquí ya lo subieron su video. ¿Quién lo subió? El valor de... A Fernando Rojas lo subió. Aquí está. Perfecto. Esto lo vamos a enlazar en la plataforma entonces, enseguida. Vamos a hablar del valor lingüístico. Esperen un segundo. Vamos a explicar qué es el valor lingüístico. Valor lingüístico. La lengua como pensamiento organizado en la materia fónica. Tenemos que considerar. Bien, chicos, entonces escuchemos el video, el storytelling que han creado sus compañeros. Lo vamos a compartir aquí en la clase y luego de que termine vamos a desarrollar el tema. ¿Ya? Escuchemos con atención, por favor. Hola a todos, sean bienvenidos a este video en el cual le vamos a explicar qué es el valor lingüístico. Valor lingüístico. La lengua como pensamiento organizado en la materia fónica. Tenemos que considerar dos elementos para darnos cuenta que la lengua no puede ser otra cosa que un sistema de valores puros. Estos son las ideas y los sonidos. El papel de la lengua frente al pensamiento es el de intermediar entre el pensamiento y el sonido. Cada término lingüístico es un pequeño miembro, donde una idea se fija en un sonido y donde un sonido pasa a ser el signo de una idea. El valor lingüístico considerado en su aspecto conceptual. Si hablamos de una palabra, se piensa en su propiedad de representar una idea, y este es uno de los aspectos del valor lingüístico. No se debe confundir el valor lingüístico con significación. Es muy fácil confundir estos dos. Es por esto que debemos aclarar lo siguiente. La significación no es más que la contraparte de la imagen auditiva. La lengua es un sistema en el que todos los términos son solitarios, donde el valor de uno deriva a la presencia de otros. Por ejemplo, para determinar el valor de un billete de $100, hay que saber que se le puede cambiar por una cantidad determinada de una cosa diferente. Por ejemplo, poleras. También se le puede comprar con un valor similar del mismo sistema. Por ejemplo, cambiarlo a euros. El valor lingüístico considerado en su aspecto material. Lo que importa de la palabra no es el sonido, sino las diferencias que permiten distinguir una palabra de las demás, ya que ellas son las que llevan la significación. El signo considerado en su totalidad. La lengua no comporta ni ideas ni sonidos ya existentes al sistema lingüístico, sino solamente diferencias conceptuales y diferencias fónicas. Lo que de idea o materia fónica hay en un signo importa menos de lo que hay a su alrededor. El valor de un término puede modificarse sin tocar ni su sentido o sonido. Basta con que el otro término a su lado haya sufrido una modificación. Para concluir, podemos decir lo siguiente. La lengua es un sistema de valores puros. El signo es un valor, no una sustancia, porque se delimita con otros signos que lo rodean. Por ende, el valor no es en sí mismo, sino que vale si se diferencia. Excelente, mejor explicado imposible. Excelente. Ponga su cámara el grupo a ver, por favor. ¿Quién fue el que hizo la voz del video? Fernando Rojas. Fernando. ¿Puede ser? Rojas. Sí, muy bien. Bien, entonces, si hablamos de valor lingüístico, ¿qué quiere decir todo esto que hemos visto? Lo vamos a volver en una parte que dice desde el aspecto conceptual y el aspecto material.
decía, ¿no? ¿Qué entendemos por eso? Entonces, no es, ¿qué significar además también, ¿no? Hay varios conceptos que tenemos que dar. ¿Qué es significar? Muy bonito el video, muy bien editado, además, parecían profesionales, ya no parecen de primero. Vamos a explicar qué es el valor lingüístico. Valor lingüístico. La lengua como pensamiento organizado en la mente. Sí, primero que nada, tenemos que hablar, vamos a hacer un repaso de conocimientos previos, le llamamos a esto. ¿Qué es lengua? Ya hemos visto en la anterior clase qué es lengua, ¿verdad? Lengua es un sistema de valores puros, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por eso? Es un sistema, la lengua es un sistema, ¿no? La lengua tiene sus códigos, esos códigos valen en este sistema, ¿no? Y el valor del signo lingüístico tiene que ver precisamente con este sistema, ¿no? Por ejemplo, nuestra lengua castellana, dentro de nuestra lengua castellana, existe el valor lingüístico o el signo lingüístico es la unión de un significante y un significado. El significante es la materia fónica, es decir, el sonido, y el significado del concepto, ¿no es cierto? Ya. Dentro de esto, ¿cuánto vale un signo lingüístico? Es la pregunta. ¿Vale más? ¿Vale en valor económico, en el valor emotivo o sentimental? Es más, yo les pregunto, ahora que está de moda esto del lenguaje inclusivo, ¿no? En el que los adjetivos, en lugar de terminar, los adjetivos, cuando hablamos de los morfemas de género, es decir, bonito, bonita, ¿no? ¿Qué más? Gato, gata, ¿no? Ahora con el lenguaje inclusivo, en lugar del bonito, bonita, sería bonite, ¿no? No sé, poner la letra E en lugar de bonita, bonito. Entonces podemos decir, ay, a mí no me gusta ese lenguaje inclusivo, porque tenemos de repente nosotros una escala de valores, no sé si usted quiere llamarle sentimentales, emotivos o de importancia, no me importa a mí el lenguaje inclusivo. Bueno, en el caso del sistema, la lengua es independiente, es un sistema, hemos visto que a lo largo del tiempo puede ir cambiando y de repente este lenguaje inclusivo el día de mañana va a ser el que vamos a utilizar. Pero no tiene que ver con la importancia que usted le da o con ese valor sentimental que usted le da, sino tiene que ver que la lengua es independiente y dentro de esta independencia puede cambiar a lo largo del tiempo y de repente este lenguaje inclusivo va a ser tomado en cuenta en nuestra habla y vamos a utilizarlo, ¿no? Es más, o puede que no, puede que al final sea nomás este grupo minúsculo de hablantes que quiere incluir este artículo E, ¿no? Entonces nosotros, o esta palabra, esta vocal E, nosotros, y vaya a quedar ahí y no vaya más allá y no lleguemos a incluir este lenguaje, ¿no? En nuestra habla. Entonces, no tiene que ver con un valor sentimental o con la importancia que usted le da o con un valor económico, de repente, o una palabra vale más que la otra. No. Tiene que ver con la independencia de estos valores. Y aquí viene la pregunta. ¿Cómo es eso? ¿Qué se entiende por eso? Y no sé si alguien del grupo tiene algo que acotar para que yo empiece a explicar. Si no, por ejemplo, ya acá he puesto la plataforma. Aquí vamos a ver otra. Fónica. Tenemos que considerar dos elementos para darnos cuenta que la lengua no puede ser otra cosa que un sistema de valores puros. Estos son las ideas y los sonidos. El papel de la lengua frente al pensamiento es el de intermediar entre el pensamiento y el sonido. Cada término lingüístico es un pequeño miembro, donde una idea se fija en un sonido y donde un sonido pasa a ser el signo de una idea.
el valor lingüístico considerado en su aspecto conceptual. Si hablamos de una palabra, se piensa en su propiedad de representar una idea, y este es uno de los aspectos del valor lingüístico. No se debe confundir. Entonces, número 1, ¿qué dijimos? El valor lingüístico se puede ver desde su aspecto conceptual y el otro va a ser desde su aspecto material. Veamos el número 1. ¿Qué quiere decir aspecto conceptual? ¿Qué entendemos por aspecto conceptual? Y aquí viene, les voy a mostrar, más o menos acá tengo un ejemplo de valor conceptual. Aquí está. Valor conceptual. Espérenme un segundo. Este material. Este es el conceptual. Ya. Resulta que nosotros acá, ustedes fíjense, aquí en Santa Cruz, nosotros los pronombres, por ejemplo, ¿cuáles son los pronombres? Hagamos un repaso primero, ¿ves? Yo, tú, él, ellos, vosotros, vosotras, él, ¿no? Aquí nosotros utilizamos el tú. No, ¿ves? Utilizamos el vos. ¿No? Entonces, bueno, por lo menos acá en el oriente utilizamos el vos. Está esperando admitir. Utilizamos el vos. Que es similar al tú. ¿No es cierto? Vamos a hablar de concepto de similar al tú. Es similar. Entonces, en lugar de decir tú, decimos vos. Lo mismo sucede en Argentina y si no me equivoco, en alguna parte de España también, pero en España más utilizan el tú, ¿no? Y el vosotros también, nosotros en lugar de decir vosotros utilizamos el ustedes, ¿no? Cuando igual estamos hablando de tú, o sea, el tú de plural, ¿no? Por ejemplo, el tú de plural, o sea, el vos de plural, segunda persona de plural, también le decimos ustedes, si se dan cuenta, ¿no? Entonces está vosotros, no decimos vosotros, decimos ustedes. Entonces, pero fíjense que para nosotros ese vos, aquí en Santa Cruz, está en el mismo aspecto, si vamos a hablar para nosotros el concepto, vamos a decir el aspecto conceptual, la significación de vosotros es ustedes, ¿no? Es ustedes. Entonces, en ese plano conceptual tiene una similitud. Entonces, utilizamos el vos. Yo siempre digo esto que a mí me impactó cuando decía en nuestra habla formal e informal. Bueno, cuando estamos hablando formalmente aquí, decimos tú. Y ahí recuerdo a un artículo que escribió Belicoso, un periodista que no es periodista, es un dibujante Belicoso, en el que escribió un artículo con su dibujo, por supuesto, ilustró con un dibujo, decía, el Canva con micrófono dice tú y sin micrófono dice vos. Ahora, esta diferencia entre vos y tú, que tiene una diferencia, vamos a ver desde el aspecto conceptual, es decir, es similar, ¿no? En España es similar, perdón, este es de otro, es similar con el de España, sin embargo, es en esa escala de valor sí hay una diferencia, ¿no? Entonces, fíjense, segunda persona singular informal, tú, vos, y en el español de España es tú.
¿no? Nosotros acá en el segunda persona de plural decimos ustedes, ¿no? Y en España se dice vosotras, vosotros, ¿no? Esa diferencia ahí. Nosotros acá decimos en el segunda persona singular, tú o vos, dependiendo si es formal o informal. Como decía Belicoso, si es con micrófono decimos tú, si es sin micrófono decimos vos. Y no ni siquiera vos, así con ese vos, con J, ¿no? En España se dice tú. Entonces, y el segunda persona del plural decimos ustedes. En España se dice vosotras, vosotros. El segunda persona del plural decimos ustedes, ellos dicen ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir aquí? El valor y la significación, aquí es la diferencia de lo que vamos a hablar, es que no tiene que ver, puede que en significación sea similar, ¿no? Pueden tener similares significación, o sea, es decir, se parezcan, tengan semejanza por analogía, pero desde el aspecto conceptual nunca va a ser igual un valor lingüístico de otro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de casa y hogar, ¿no es cierto? Casa y hogar, desde el aspecto conceptual tiene, o desde el aspecto de significación, tiene algo similar. Mi casa, mi hogar, ¿no? Pero desde el aspecto conceptual, vamos a decir, ¿no? El significado, o desde el aspecto material, casa puede ser una infraestructura y hogar tiene que ver con la familia, ¿no es cierto? Aunque tenga similar significación, es decir, o por ejemplo, enseñanza, aprendizaje o educación. Puede tener similares, ¿no? Significación tiene que ver con la significación, se parecen un valor con el otro desde el aspecto de la significación. Pero el valor como palabra nunca va a ser igual, ¿no? Y ahí también tenemos que hablar de el aspecto material ya, que ya no es otra cosa que las diferencias fónicas, es decir, los sonidos distintos, ¿no? Ya no solamente tiene que ver con el concepto, con la similitud de un valor con el otro. Entonces, ¿qué quiere decir esto del aspecto conceptual y el aspecto material? Pues una sola cosa, es que si el sistema de valores de un signo son puros, estamos hablando no de un aspecto positivo, es decir, esto se parece con la otra, sino negativo. Dice. ¿Por qué? Porque en esta secuencia, en esta vamos a decir de un valor con el otro, no es más que la diferencia, o sea, es decir, cada signo, el peso de cada palabra, vamos a decir así, el valor de cada palabra radica en el peso de las demás palabras. ¿Me entienden? Es decir, en lo que no es la otra palabra. Entonces, un valor o una, vamos a decir, con todo el aspecto conceptual y material, es la diferencia del otro valor. Y así va a ir encontrando el valor de acuerdo a la posición que hay con los demás valores, ¿me entiende? En este sistema. Ahora, vamos a ver otro ejemplo desde el aspecto material, ¿ya? Entonces, aquí hemos visto valor, significación, ¿no? Valor, significación. Y ahora vamos a ver, porque estamos hablando desde el aspecto conceptual, tienen alguna similitud, ¿no? Pero ahora desde el aspecto material, vamos a ver la diferencia que hay de sonido, ya, no solamente de significación, sino de sonido. Y aquí estoy, esperen un segundo, el aspecto material. Vamos a ver el aspecto material. Estamos hablando de nuestra lengua, ¿no? Por ejemplo, porque era lingüístico, aquí puse lío y es nada, ahorita voy a arreglar. Bata, pata, dado, dato. Fíjense
Ahora, si estamos ya hablamos del concepto de la significación, ¿no? De la similitud. Ahora estamos hablando del aspecto material, que es el aspecto fónico ya, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre bata y pata? Es el aspecto material. A ver, Joel ha levantado la mano, a ver, por favor. Quería quedar en conclusión de que el conceptual solo se enfoca en el concepto de la palabra y el material es el acompañamiento de los sistemas fónicos. Exactamente. Muy bien, muy bien. Dice, antiguamente, a ver, Fernando dicen antiguamente creo que el voceo era formal hasta que apareció el tú y el vos pasó a ser informal. Así fue, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Y ahora ya es informal. Sí. Bueno, pero aquí, ¿no? Ahora en Argentina, por ejemplo, el voceo, ¿no? No sé si igual lo hacen de manera formal e informal, pero el voceo es más que aquí todavía, ¿no? Aquí solamente es una parte de Bolivia, ¿no? Más en el oriente, porque en el occidente dicen tú también. Yo fui a La Paz y en La Paz todos decían tú. O a ver alguien que me diga que sea del interior del país y de repente me estoy equivocando. A ver, quisiera escucharlos aquí si quieren escriban. Sí, el voceo es informal. Entonces, como Sí, dicen, no soy del interior, pero sí dicen tú. dicen tú, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, Sí. por eso le digo que en Argentina el voceo es más todavía, es en todo Argentina, ¿no? Aquí en Bolivia es en una parte, por ejemplo, es el oriente donde más se vocea y se vocea de manera informal también, ¿no? Nuestra habla es informal. En el formal no voceamos o no Sí. vemos, por ejemplo, a los presentadores de noticias, no vemos voceando y voz, digamos, ¿no? Entonces, Inclusive, en Argentina vocean o sea, a veces pasa de que inclusive a los, no sé, vos siendo estudiante al maestro, o sea, le dicen por su nombre, o así, de forma vocear, digamos. sí, sí. Pero es algo natural, digamos, no se ve mal. No se ve mal, o sea, por eso le digo, es formal, digamos, no es que sea informal. Nosotros lo hacemos de manera informal, ¿no? Y para ellos de repente es formal. O sea, habrá que ver, hacer un estudio del voceo de Argentina, ¿no? Entonces, pero aquí el voceo es informal. Entonces, fíjense que en ese aspecto conceptual, vamos a decir, tiene una similitud, pero nosotros es distinto. Por eso le digo, no tiene que ver el valor con la importancia, con cómo es para mí no, digamos, yo nunca voceo, para mí eso es malo, no tiene que ver con su escala de valores personales, sino tiene que ver con el valor dentro del sistema, ¿me entiendes? Dentro del sistema. Ay, no, yo Lice nunca digo vos, yo siempre le digo usted, hasta a mi novio le digo usted. Yo una vez escuché, yo a mi esposo nunca le dije vos, siempre le dije usted. Y he visto parejas de matrimonio que se dicen usted. Entonces, y en su escala de valores, de repente el usted es algo de respeto, digamos, ¿no? Ahora, la pregunta es, no tiene que ver con el valor, vamos a decir, sentimental, ético, religioso o económico de usted. Tiene que ver con el valor dentro del sistema llamado lengua. ¿Entiendes? Entonces, ese valor dentro de ese sistema es la similitud de un concepto con otro, de la significación dentro de estos valores puros. El valor de cada signo radica en la oposición o el peso que tienen los demás signos, o el valor que tienen los demás signos. Entonces, de ahí radica el valor de cada signo. Es decir, yo digo hogar, ¿no? Cuando hogar significa, o cuando estoy hablando de una familia, conformado por un grupo de personas de la misma sangre, ¿no? O hogar a un grupo de personas que yo considero mi familia, no solo de mi misma sangre. Entonces, es mi hogar porque yo comparto con estas personas en mi misma casa.
Entonces, ahora, no tiene que ver con ese valor que usted le da, sino con la oposición. Hogar, dentro del sistema de valores, el hogar es, digamos, lo que no es casa, ¿no? Casa es lo que no es un edificio. Edificio es lo que no, ¿me entiende? Entonces, en esa escala, el valor hogar radica su valor en el valor que tiene casa, en el valor que tiene edificio, en el valor, entonces, y en el peso de todos estos valores que están dentro de este sistema, que es por oposición. Por eso es que hogar no es casa, casa no es edificio. Entonces, y por eso se dice que en este sistema de la lengua, ese valor va siempre en negativo, porque el valor de un signo es lo que no es el otro, ¿no? Entonces, ahí. Ahora, entonces aquí en el aspecto material, fíjense que la única diferencia es el sonido V, ¿no? V, que es oclusiva, igual que P, ¿no? Es decir, sale desde los pulmones el aire, ¿no? Y con la unión de los labios, ¿no? Va, ¿no? Y pa, por eso es bilabial, pa, ¿no? Entonces es similar. Si usted se da cuenta, es un sonido el que diferencia va, porque los dos son bilabiales, los dos son oclusivos, o sea, los dos salen desde los pulmones. Pa, fíjense los labios unidos, pa, va, ¿no? Y entonces el sonido es un sonido el que lo diferencia. Si vamos a hablar desde el aspecto material, entonces es el aspecto fónico, es el significante del sonido, ¿no? De la materia fónica, que es el sonido. Entonces es una diferencia minúscula, ¿no? Pa, va. Los dos son oclusivos, los dos son bilabiales, ¿no? Entonces, pa y va. Entonces, para hablar de pa y bata y pata, ¿no? Lo mismo con dado y dato, ¿no? Fíjense que los dos son entre los dientes, ¿no? ¿No? T, D. Los dos son entre los dientes, ¿no? Entonces, son dentales, ¿no? Entre los dientes. Ahora, esa diferencia es el aspecto material, es decir, porque es el aspecto de los sonidos, ¿no? El otro, el concepto es el aspecto de las ideas, vamos a decir, ¿no? De los conceptos. Y este es el aspecto del sonido, el aspecto material. Por eso es que se llama materia fónica, viene al oído, ¿no? Da, ta, da, to, do, do. Entonces los dos están entre los dientes, pero hay una diferencia fónica entre T y D, ¿verdad? Entonces ese es un aspecto material. Entonces, el valor del signo está entre estos dos elementos, el conceptual y el material. Y ambos, vamos a decir, en esta escala de sistema, en este sistema de valores, radica la significación, vamos a decir así, que no es lo mismo que valor, que la significación que tiene que ver con la similitud, por ejemplo, hogar, casa, tiene alguna similitud, ¿no? O algún sinónimo parecido, enseñanza, educación, digamos, ¿no? Pero dentro del valor no es lo mismo, porque desde el valor, vamos a decir que el valor es la unión del concepto y la materia, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Pero sí puede tener la misma significación enseñanza que educación. Tiene la misma, vamos a decir, la misma significación. ¿Qué otras palabras tienen similares conceptos? A ver, no sé, las palabras sinónimas. No sé, paciencia, templanza, por ejemplo, pueden tener similares significación, digamos, ¿no? Pero esa significación puede estar en los dos signos lingüísticos, pero vamos a hablar desde el aspecto material, no es, porque se escucha distinto, y ya cuando toca esa palabra dentro de un contexto, dentro de una oración, es totalmente distinto el concepto.
aunque la significación sea similar. Esa es la diferencia entre valor y significación. Por eso yo puse una diferencia aquí que pareciera igual, pero no es, ¿no? La significación que hay, la significación entre valor y significación. Entonces, puede que una palabra, vamos a decir, tenga similar significación, pero el valor siempre es distinto. Y aquí yo les puse en el valor lingüístico la diferencia entre valor y significación, ¿no? Ahí está. Voy a leer este. Por la solidaridad de los elementos de la lengua, el valor de cada uno proviene más que de la presencia simultánea de los otros. Es lo que les acabo de decir, ¿no? Entonces, está en el, o sea, es decir, es como que yo ponga en una balanza, ¿no? Hay varias balanzas, digamos, ¿no? Y yo coloco el valor para decir casa, ¿no? Tiene un peso, vamos a decir que pesa 5, digamos, ¿no? 5 va a estar abajo, no va a tener valor si no le pongo al otro lado la otra palabra, que es hogar, o cualquier otra, es decir, si quiero decir computadora. Entonces, tiene el mismo peso, o sea, es decir, va a tener el mismo valor porque todas están en este sistema de valores y tienen el mismo, o sea, no es que hay unas palabras que valen más que las otras, porque esto no tiene que ver con el sentido de emotividad, ni de economía, ni nada, tiene que ver con la lengua. Entonces, vale lo que el peso de la otra vale, o sea, va a valer si la otra también pesa lo mismo, ¿entiendes? Entonces, es decir, es la diferencia, por eso es que se dice, no es casa, porque casa estoy hablando de casa, infraestructura. Cuando hablo de hogar, estoy hablando de también infraestructura, pero con familia, ¿no? Con familia. Y puedo tener en las dos la misma significación, pero cuando toca hablar del aspecto conceptual y material, no es el mismo valor, ¿no? Es un signo lingüístico distinto. Entonces, por eso es que se dice que el valor radica en la solidaridad de los demás, es decir, en lo contrario, ¿no? Entonces, no es casa porque no es hogar, no es hogar porque no es edificio, no es edificio porque no es una choza, no es una choza porque no es, y así podemos ir yendo en la diferencia. En la diferencia, es decir, en la oposición de un valor con el otro, se encuentra el valor de los signos, en la diferencia. Entonces, no es en el aspecto de, ay, no, es que a mí me gusta más decir presidenta que presidente, ¿no? Es en el valor que haya en un signo. No sé si tienen alguna pregunta, algo para acotar los compañeros, no sé que han expuesto, algo que quieran decir. Yo ahí en su libro del valor, igual del texto que estamos leyendo, no sé si han leído, tienen alguna duda, me imagino que ya han leído. Yo les dije que hagan su control. ¿Tienen alguna duda? A ver, si quisiera escucharlo a los compañeros que hicieron ese video muy bueno, por cierto, está todo clarísimo ahí. ¿Algo que quieran acotar? Fernando. ¿Quién más estaba en ese grupo? Hola. ¿Entendieron? ¿No entendieron? Sí, se entendió. No. Tengo un ejemplo más, que eso yo no sé chino, por ejemplo. No sé. Pero
siempre cuando hablamos de valor, hablamos de la lengua castellana, porque es la que nosotros conocemos, es la que nosotros, bueno, hay algunos que hablan inglés igual, pero yo, por ejemplo, en el asunto del chino, dice, no hay una diferencia material, si usted quiere llamarlo así, sino una diferencia de sonido, ¿no? De sonido. Bueno, sí, la escritura sí se escribe distinto, pero es una diferencia de sonido, por ejemplo, en el asunto de un valor, de un signo con la otra. Y yo estuve mirando en la escala de valores, igual para sacar un ejemplo del chino, y lo que encontré fue esto, mire, lo voy a mostrar, lo que encontré, para poder explicarlo mejor, el valor del signo, la diferencia entre significación y valor. Y aquí estaba viendo que en el asunto del chino, son los sonidos los que te diferencian para el valor de las palabras. O sea, no es como nosotros, ¿no? Que no solamente es el sonido, sino también es el concepto, ¿no? Entonces, y aquí veo en el chino que son los sonidos. Fíjense, bueno, aquí esta es la grafía, ¿no? Miren, para escribir mamá, sésamo, ¿no? El aspecto material, ¿está? Entonces, por ejemplo, vamos a decir, yo no sé chino, me estoy inventando. Por ejemplo, en este sonido dice que aquí mamá, para la diferencia, son sonidos similares, entonces, pero para ellos tiene que ver el tono de cómo usted pronuncia el sonido para la significación. Entonces, no es como nosotros, que no solamente, nosotros el tono en realidad lo utilizamos, ¿para qué lo utilizamos el tono? Cuando queremos decir preguntas, signos de admiración, ¿no? Entonces, por ejemplo, llegaste, o sea, si vamos a hacer una pregunta, llegaste, llegaste. Entonces, o llegaste. Entonces, el tono tiene que ver con preguntas, con admiración, no para significar palabras, pero para ello el tono es lo que le daría la significación, ¿no? Es decir, por ejemplo, ma, el otro, mau, así, ¿no? Entonces, el tono es lo que te da la significación de una palabra. Nosotros no solamente es el tono es además del aspecto conceptual, el aspecto material, ¿no? Un sonido con el otro, sí, ¿no? Entonces tiene que ver con la asociación de ideas, además, no solamente con el aspecto material, mientras que el chino es solo su aspecto material porque los tonos de las palabras es lo que le da una significación, si es mamá, si es caballo, si es insultar. Yo no sé chino, si alguien sabe chino sería genial, pero por ejemplo esto lo averigué en internet, ¿no? Es decir, que estos sonidos mamá, sésamo, caballo, o insultar, depende depende del tono. Si usted lo dice más lento, más fuerte, más pausado, significa el mismo, ¿no? Entonces significa, perdón, cada palabra. Mientras que nosotros no, el tono lo usamos solamente para pregunta, para respuesta, el tono puede ser el mismo, pero ya el fonema tiene que ser distinto o no, y eso es lo que nos hace la diferencia. Mientras que el tono es lo que te diferencia para un valor del otro, ¿no? Si ese más es fuerte, más lento, más pausado, más corto, ¿no? Más, mau, ¿no? Entonces más rápido, mau, así, o mau, así, depende del tono para que usted tenga una significación. Si alguien sabe chino, que me corrija o que acote algo, sería genial. O que hubiera ido a China y hubiera escuchado el tono. Bueno, eso lo averigüé en una página que era confiable, ¿no? El tono del lenguaje chino, que por cierto en China hay muchas lenguas, no es una sola. Pero vamos a decir una de las más importantes. Entonces, nuestro aspecto material y conceptual es lo que le da el valor al signo lingüístico, ¿no? Entonces, es la oposición que hay de un signo con el otro. Es decir, el valor radica en el valor de los demás, ¿no? Entonces, en esa solidaridad
que hay entre todos los signos dentro de este sistema llamado lengua, ¿no? Entonces, no es polera porque no es chompa. Nosotros decimos chompa. En Argentina se dice remera, creo, ¿no? ¿Qué le dicen a las chompas en Argentina? En Paraguay, ¿cómo le dicen, querido Víctor, a las poleras? No sé en Paraguay, pero en Argentina Le se dicen, dice en remera, Argentina le dicen campera, creo, a las chompas. pera. Campera, remera. En Paraguay a la polera le dicen remera. Entonces, no es Allá, allá en Argentina, polera significa esas que son con cuello de tortuga, creo. A eso le dicen polera. Yo un montón de veces tuve complicación, entraba a una tienda, me daban una polera y mierda, me daban cualquier cosa. Bueno. porque en su sistema de valores era una remera, y una remera no es una campera, y una campera no es una chamarra, que le llaman campera, ¿no? Y nosotros Dice, lo mismo, una polera no es una chompa no es un pantalón no es una falda, y en esa negativa, en eso negativo, en esa oposición está el valor de cada signo. ¿Entiendes? En la oposición que hay. Entonces, dice, dígame. perdón, entonces lo mismo en el caso de estas palabras, por ejemplo, no es lo mismo decir un te amo que un te quiero. O No es lo sea, mismo. eso radica, es lo que dice que Pero la parte de la... significación, sí, A, pero a eso, a eso se refiere con que radica en en la solidaridad. sí, A eso sí. ahora hay una oposición, pero en la significación puede haber algo similar, ¿no es cierto? Querer es un sentimiento, no sé, querer tener a alguien cerca de uno, ¿no? O querer, no sé, enamorar o cortejar a alguien, dice te quiero, digamos, ¿no? Puede tener algo de significación en similar, ¿no? Significación querer, que amar. ¿Se da cuenta de la significación? Pero en el aspecto conceptual no, porque amar es otra cosa que querer, ¿no es cierto? Amar es dar y querer es tener, ¿no es cierto? Más o menos así. Claro. Igual Y a veces el valor de esa, amar y querer. claro. Y a veces esa confusión pasa, hay algunos periodistas que usan palabras que no van al caso o no sé, es como que no debió haber dicho eso. A veces pasa eso de que como que son palabras que no es justo en el momento. O son palabras que están, ¿no? Que el valor que le están dando a esta palabra. A ver, chicos, ahí podemos ver, por ejemplo, el valor de querer y de amar. No sé, ¿cuál es la diferencia entre amar y querer? Bueno, no me vayan a cantar la canción de José José. ¿Cuál es la diferencia entre amar y querer? Me van a decir el concepto que dice José José. Amar es que era. Qué buen ejemplo. Amar y querer. Y ahí me responden. José José. Respuesta José José. Entonces, eso, chicos. ¿Ven ustedes qué creativos? Amar y querer. La diferencia entre amar y querer. ¿Qué es amar, chicos, para ustedes? A ver, uno, levánteme la mano primero. A ver, Víctor, ¿qué es amar? Para mí es dar todo sin esperar algo a cambio. Fíjense la respuesta. Para mí, ¿no? Y ahí viene su escala de valor personal. Ahora, ¿qué diría el diccionario? ¿Qué es amar, por ejemplo? Como ¿Me pueden sentir buscar amor el por alguien diccionario o que diría algo, amar?
Lo mismo que dice Víctor. A ver, Gabriel, ¿qué dice el diccionario de amar? Como sentir amor por alguien o algo, o Se le también escucha un poquito entre... se escucha despacio. Hola, Ujú. ¿se escuchan? Se escucha, Gabriel, Se se escucha. escuchaba, se Sí, escuchaba. Yo lo escuché perfectado, sí. No sé si lo puede escribir de repente. dice, amar es tener un sentimiento profundo hacia alguien. El Tradicionalmente, concepto la idea de amar amar. está relacionada con el deseo intenso de estar con alguien y compartir con otra persona un lazo afectivo duraderos. Sí, algo como eso fue lo que había dicho, pero de forma más corta. Ya. Bueno. Cuando hablamos de valor de amar o el valor de querer, vamos a decir así, cuando Saussure habla de esto del valor, él lo compara el sistema de la lengua con un tablero de ajedrez, ¿no? Cada pieza del tablero tiene un valor, ¿no? Y esas piezas que tiene el ajedrez para jugar, ¿no? Que son independientes, cuando a la hora de jugar tienen un valor, pero la reina no sería reina si no hay un alfil, ¿no? No me acuerdo los nombres, pero más o menos, yo no sé jugar bien ajedrez. Entonces, ¿y qué más que otras piezas hay ahí en el caballo, ¿no? La reina, ¿qué más? El alfil, ¿qué más era? Lo que hay en un tablero de ajedrez, La torre. la torre, ¿no? Entonces, ahora, si la torre estuviera sola en el tablero, no tuviera valor si no fuera que hay una reina. Y no tuviera valor la reina si no hubiera un caballero, ¿es o caballo es? Un caballo es, ¿no? Porque yo me acuerdo que hay una figurita de caballo. Caballo. Y si no hubiera un alfil. Qué Es buen decir, ejemplo. que esas piezas, sí, esas piezas, y no lo digo yo por si acaso ese ejemplo lo dijo Saussure, estoy repitiendo el ejemplo de Saussure. Esas piezas valen porque hay otras piezas que también tienen valor. Y en ese tablero de ajedrez, así lo compara Saussure, la lengua. Ese es el sistema de la lengua. Entonces, cada pieza dentro de ese sistema tiene un valor. La reina no podía ser reina si no hubiera ¿cómo se llama? Una torre, no hubiera torre si no era un caballo no era un alfil. Entonces, cada pieza tiene un valor y ese valor dentro de este sistema del tablero de ajedrez solo tiene valor si está la presencia de los otros valores. Entonces, eso es el valor lingüístico. Entonces, un valor de un signo lingüístico es la presencia simultánea de los otros valores del signo lingüístico dentro del sistema llamado lengua. Entonces, ese ejemplo del tablero de ajedrez lo dice Saussure para comparar precisamente el valor del signo lingüístico dentro del sistema llamado lengua. Así que alguna pregunta que tengan sobre el valor del signo, y si no, quiere decir que o no han entendido, o solo entendió Joel, Manuel y Víctor, porque no les escucho a las chicas, están calladas las chicas. ¿Por qué las chicas no hablan? A ver. Maya, ¿qué entiende? A ver, sobre el valor.
Hola, Licen. Bueno, creo que el último ejemplo fue muy claro. Con eso terminé de entender que todo le da sentido a todo. Si uno faltara, lo demás no tendría el mismo sentido y el mismo significado. Sí, así es. Imagínense una torre solita dentro del tablero de ajedrez. No tuviera valor si no tuviera la presencia de los demás elementos, ¿no? Entonces, los otros elementos son los que le dan el valor a la torre y así también simultáneamente el valor de el alfil tiene que ver con el valor de la reina, el valor de la reina con el valor de precisamente el caballo y así sucesivamente. Bien, entonces con esto terminamos, chicos. Con esto terminamos el valor del signo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que quieran acotar los del grupo? Me gustó su video. Felicidades, le vamos a dar me gusta de más y lo vamos a enlazar ese video a la plataforma, ¿ya? A ver, lo terminaremos el video y con eso terminamos el tema. El valor lingüístico con significación. Es muy fácil confundir estos dos. Es por esto que debemos aclarar lo siguiente. La significación no es más que la contraparte de la imagen auditiva. La lengua es un sistema en el que todos los términos son solitarios, donde el valor de uno deriva a la presencia de otros. Por ejemplo, para determinar el valor de un billete de $100, hay que saber que se le puede cambiar por una cantidad determinada de una cosa diferente. Por ejemplo, poleras. También se le puede comprar con un valor similar del mismo sistema. Por ejemplo, cambiarlo a euros. El valor lingüístico considerado en su aspecto material. Lo que importa de la palabra no es el sonido, sino las diferencias que permiten distinguir una palabra de las demás, ya que ellas son las que llevan la significación. El signo considerado en su totalidad. La lengua no comporta ni ideas ni sonidos ya existentes al sistema lingüístico, sino solamente diferencias conceptuales y diferencias fónicas. Lo que de idea o materia fónica hay en un signo importa menos de lo que hay a su alrededor. El valor de un término puede modificarse sin tocar ni su sentido o sonido. Basta con que el otro término a su lado haya sufrido una modificación. Para concluir podemos decir lo siguiente. La lengua es un sistema de valores puros. El signo es un valor, no una sustancia, porque se delimita con otros signos que lo rodean. Por ende, el valor no es en sí mismo, sino que vale si se diferencia. En una oposición y siempre va en negativo. Y por si acaso creo que ahí, no sé si escuché mal, y ahí decía, es un valor simultáneo y solitarios, creo que dijo ahí, por decir solidarios. Quiere decir, ¿por qué solidario? Porque el valor radica en el valor del otro, ¿no? Solidario. No solitario, solidario. Ya, entonces con eso terminamos, chicos. Van a tener ahí una tarea integradora, por supuesto. Aquí hay un control de lectura, mapa conceptual en la plataforma de la universidad. Ya, vamos a hacer un mapa mental, si pueden hacer, sobre el valor del signo lingüístico. Ya, no sé, podríamos ver hacer ese mapa mental donde usted puntualice la diferencia entre valor y significación, y de repente en ese mapa mental, usted sabe cómo hacer un mapa mental, ¿no? Bueno, el taller de actualización lo estamos llevando, pero hacer un mapa mental puede ser con dibujos, puede ser aquí en el grupo de Lingüística Taller tenemos algunas formas de cómo hacer mapas mentales. Tenemos incluso algunos programas. Si usted quiere, puede buscar cómo se hace un mapa mental y me hacen ese control, ese mapa mental como tarea integradora
para este tema que se llama el valor lingüístico. Perdón, para control de lectura, ¿ya? Un mapa mental sobre qué es el valor lingüístico. Entonces, ¿qué entiende usted por valor lingüístico? Lengua es un sistema, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principios del sistema de valores? La diferencia entre el aspecto conceptual y el aspecto material, ¿no? Entonces, ese sistema, ese es el valor. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el contraste que hay entre un signo con el otro? Por ejemplo, océano, lago, laguna, río, entonces, arroyo. ¿Cuáles son esas formas de contraste que hay para que el lago signifique una cosa, río signifique otra, ¿no? Es decir, estas entidades son contrastivas. ¿Por qué contrastivas? Porque se oponen, ¿no es cierto? Se oponen. Eso, y bueno, ya ahora vamos a entrar al siguiente tema, que es las relaciones sintagmáticas y relaciones asociativas. No sé si ya lo pudieron subir el video de relaciones sintagmáticas, relaciones asociativas, que tiene que ver precisamente con esto. Sí, Lisa, ya subió. Ya está en el... Perfecto. Muy bien, entonces con esto cerramos. Gracias, jóvenes. Quiero saber, ¿participaron todos en su canal? ¿Trabajaron o trabajaron de manera independiente? No sé. Esperen un minuto, ¿ya? Un segundo mientras se prepara el grupo que va a exponer. ¿Ya? Muy bien, entonces nos vamos al siguiente grupo. Relaciones sintagmáticas, relaciones asociativas. Tengo que actualizar, me imagino, porque no lo veo. Ahí está. Relaciones sintomáticas y relaciones asociativas o paradigmáticas. Perfecto. Muy bien, vemos el video de su compañero y luego explicamos el tema. No sé si nos va a dar para explicar el tema. Falta media hora. Pero a ver, lo vamos a ver el video. Esperamos un segundo. Ya. Víctor puede poner su cámara después de que termine pone su cámara de grupo, porque el anterior no quiso poner su cámara, no sé por qué. Voy a poner el video y a ustedes después van a poner su cámara, ¿ya? Bien, escuchemos el video de su compañero.
Ese no es. ¿No es ese? Creo que se pasó. Ese es uno del coronavirus, creo. Sí. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasaría? ¿Por qué sale ese? Pero ese es el que sale. No, salió, solo que fue como que se cambió de video. No sé qué pasó. Ese. Ya. ¿Cómo no? Para ustedes lo que decían. Las relaciones sintagmáticas son combinaciones apoyadas en la expresión y que esto es denominado como sintagma. A la vez, este sintagma también es llamado bipresente. Quiere decir que estas relaciones serán apoyadas en dos o más unidades consecutivas y además son términos presentes en una serie y que tienen características de extensión y sucesión. Dice, aquí hubo un problema. La cosa es que Sí, ya me di cuenta. No le entendíamos al chat, le cuento. no, es que la cosa es como esto se vuelve un poco lento al compartir, o sea, pierde el sentido. Bueno, la cosa, la idea era, voy a prender mi cámara.
Ya. La idea era que estábamos nosotros reunidos de grupo y nosotros como que no sabíamos qué hacer y entra Saussure. O sea, entra con un enlace al grupo y nosotros ni idea quién era. Entonces ya él comienza a explicarnos el tema y nosotros le vamos haciendo preguntas, él nos manda un audio de que era una relación sintagmática y así sucesivamente. Nos va explicando. Pero en el video no se ve ni siquiera las letras, pero es porque está compartido. Pero lo pueden ver ahí en su Facebook cada uno y se ve mejor. Ya. Ok, entonces entra él y le va explicando qué era. Bueno, entonces no lo vemos bien porque se ve un poco borroso. Me imagino que para subirlo por la calidad, para que suba más rápido, le han debido bajar la calidad y por eso es que no se entendía las letras, ¿no? Por lo que era muy pesado. Sí, pero cuando entras al Facebook, digamos, por su cuenta, se ve bien. Pero ya entrando un poco al tema, Saussure, dentro de la lengua, él decía Bien, que había... para empezar, hablar de relaciones sintagmáticas y relaciones asociativas, tenemos que hablar de sintagma. ¿Qué es un sintagma? Para hablar de sintagma, tenemos que hablar de un nivel de la lengua que se llama el nivel sintáctico y tenemos que ver la función que cumplen las palabras dentro de una oración, ¿no? A menos ese es el conocimiento previo. Eso lo hemos visto en colegio. Sin embargo, nosotros lo vamos a repasar aquí para poder ver ese tema. Entonces, hablar de relaciones sintagmáticas es hablar de la función que cumplen las palabras dentro de una oración. Es decir, cuál es el sujeto, cuál es el verbo, cuál es el predicado, ¿no? ¿Cuál es el objeto directo? ¿Cuál es el objeto indirecto? ¿Cuál es el complemento circunstancial? Cuando yo hablo de sintagma, estoy hablando de eso que es la función que cumplen todas las palabras dentro de una oración. Y ahí podemos ver dentro de esa función esos arbolitos que ya, no sé si se acuerdan en el colegio, pero yo les voy a mostrar un arbolito para que ustedes lo recuerden si es que se han olvidado, ¿no? De sintaxis, porque ese es el conocimiento previo antes de hablar de relaciones sintagmáticas. Entonces, quiero hacerles recuerdo de estos arbolitos, que por cierto, cuando hablemos en la otra unidad, en la lengua como sistema, lo vamos a repasar desde cero, es decir, desde qué es la oración hasta la función que cumplen todas las palabras en esa oración y por supuesto en estos análisis sintácticos que ustedes han llevado en el colegio. Vamos a hablar de los niveles de la lingüística y entre esos niveles de la lingüística está, por supuesto, el nivel sintáctico. Yo se los voy a mostrar estos arbolitos para que solo se acuerden, ¿ya? Está... En la unidad 7 va a estar. Solo se lo voy a mostrar un rato porque todavía no lo hemos avanzado. Esta es la unidad 7, fíjense. Aquí está a nivel sintáctico. Miren estos arbolitos. ¿Se acuerdan de esto? El perro verde regaló flores a María ayer. ¿Cómo es eso ya? Sí. Un perro regalando flores. Medio raro, ¿no? Ahí está. ¿Qué es perro? Sustantivo. ¿Qué es verde? Un adjetivo. ¿Qué es él? Un determinante. Determinante artículo, por supuesto. ¿Qué es regaló? Verbo. ¿Qué es sustantivo?
que es a preposición, que es María un sustantivo y que es ayer un adverbio, ¿no? Entonces, fíjense, esto estamos hablando de sintaxis, ¿no? Luego vienen los sintagmas, dentro de un sintagma, ¿cuál es el sintagma preposicional, adjetival, nominal, ¿no? Entonces, SN son los sintagma nominal, donde el núcleo de un sintagma es un sustantivo o nombre, ¿no? Entonces, que vendría a ser el sujeto, en este caso, perro, ¿no? El sintagma adjetival, que vendría a ser el núcleo de ese sintagma o adjetivo, ¿no? El sintagma preposicional, el núcleo de ese sintagma vendría a ser una preposición. Y el sintagma adverbial vendría a ser un adverbio. Y entre los adverbios hay de tiempo, de lugar, ¿no es cierto? Ahí está. Luego, ¿qué vendría a ser un complemento, un objeto directo, ¿no? Donde recae la acción del verbo, ¿no? ¿Qué regaló? Flores. ¿A quién? A María. Entonces, un objeto directo, ¿no? ¿Qué vendría a ser? Flores. ¿Y a quién? A María, un indirecto, ¿no? Luego venimos los circunstanciales. ¿Cuándo? Ayer. Ahí está. Entonces, todo esto es una oración simple porque tiene un solo verbo. Cuando fuera una oración, otro tipo de oración vendría a ser cuando tienen dos verbos. Simple, enunciativa, afirmativa, activa, con el verbo. Entonces, este análisis sintáctico, vamos a decir, tiene que ver con la función que cumplen las palabras dentro de una oración. Ahora, con estos conocimientos previos, nos vamos a hablar, fíjense cómo el perro verde regaló flores a María ayer. Entonces puedo colocar aquí en lugar de perro. Ahora fíjense, esta sucesión que es lineal. Ay, caramba, me salí. Me salí sin querer, chicos. Ya. Bueno, al ejemplo. Entonces, las relaciones sintagmáticas tienen que ver con esta relación, la función que cumplen las palabras, ¿no es cierto?, dentro de una oración. Y dice que estas relaciones tienen que ver en un eje, en el eje lineal de la lengua. Es decir, lineal, ¿por qué? Porque una va después de la otra, una va después de la otra, una va después de la otra. Lineal. Entonces, en relación. Por eso es relaciones sintagmáticas, ¿no? Es relación. Esa relación que hay, ¿no? Vamos a decir que es una relación en presencia. Usted lo está viendo ahí, ¿no es cierto? En presencia. O sea, ¿por qué en presencia? El perro verde. Yo aquí puedo colocar algo más despectivo todavía. Puedo colocar el viejo verde. ¿No? ¿Puede ser? Ya eso no está presente. Es decir, no se ve. De repente puedo decir el perro verde, el viejo verde, el pelao. Aquí decimos pelao a los jóvenes, ¿no? El chico, no, el chico ya es el hombre verde, el anciano,
Voy a poner, a ver, dígame algunos sinónimos de despectivo de a un hombre mayor. Viejo, anciano, anciano viejo, ¿ya? Anciano verde, viejo verde, hombre verde, no sé, ¿no es cierto? Ahora, esa asociación que yo estoy haciendo de viejo no está presente ahí, es la asociación que yo estoy haciendo en mi mente. Entonces, esa asociación es el paradigma. Es decir, no está presente linealmente, no se ve linealmente en mi relación de estas palabras, no se ve. Está en mis paradigmas mentales, porque acá le decimos a una persona mayor, viejo, verde, ¿no? El viejo verde, el anciano. Ahora, ¿qué le decimos también? Que estaba de moda, lo vi igual, cuando una chica joven, en el caso ahora que está muy sonado de la pedofilia, rabo verde, se le llama. ¿no? Y el sugar, ¿cómo era en inglés esa palabra en inglés? Sugar daddy. Sugar daddy. Sugar daddy. Su sugar daddy, ¿no? Le regaló flores a María, ¿no? Que es una persona mayor, ¿no es cierto? Algo así. Ahora, eso en nuestros paradigmas, porque ustedes, por ejemplo, eso vendría a ser, ¿qué vendría a ser? Una relación paradigmática que está en ausencia, no se ve en la oración, no está literalmente, no está en ese eje lineal, porque está en un eje mental o asociativo. Yo estoy asociando ese concepto de viejo verde, de perro verde, de chico verde, de sugar, ¿cómo era la palabra en inglés? De nuevo. Sugar daddy. Sugar daddy. Sugar daddy. Entonces, pero eso está en mi mente, la asociación que yo tengo de viejo verde, de señor verde, de hombre mayor que está con una chica queriéndola cortejar, que es mucho más joven que él, ¿no es cierto? Entonces, esa asociación mental o paradigmática es lo que yo llamo relación en ausencia, ¿no? O paradigmática. Mientras que la relación sintagmática está en presencia y es una relación que es la función lineal, ¿no? Que es de sucesión, como es el caso del ejemplo que está aquí, ¿no? Una sucesión. Estoy haciendo una relación sintagmática porque estoy viendo la función sintáctica, ¿no? Que cumplen las palabras dentro de una oración. Por lo tanto, se tiene que ver esta relación sintagmática, ¿no? ¿Cuál es el sustantivo? ¿Cuál es el adjetivo? ¿Cuál es el verbo? Mientras que la relación paradigmática es esa relación. Dame una que vez, no... pues, Diego. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chicos, cierren su audio. ¿Qué fue ese grito que me asustó a mí? No se dice me asustó a mí, me asustó nomás. Aquí está. Cierren sus audios, ¿ya? Para cerrárselo yo. Bueno, cierren sus audios, por favor, ¿ya? Entonces, esa relación sintagmática es la que está aquí, ¿no? La que se ve, está presente, ¿no? La relación sintáctica. Mientras que la relación paradigmática, ¿por qué le llaman paradigmática? Porque no está aquí, pero yo la estoy asociando con algo que yo tengo en mi mente. Entonces, esa relación paradigmática o relación asociativa, que no está presente, ahí no se ve viejo verde, no se ve sugar daddy, no se ve, ¿no?
pero yo la asocio con mis paradigmas mentales o los conceptos que yo tengo de eso en mi cabeza. De eso se trata las relaciones sintagmáticas y las relaciones asociativas, ¿no? Ahora bien, tengo aquí algo más de eso, si no me equivoco. A ver, vamos a mostrar. Vamos a ver. Ejemplo de sintagmas y paradigmas. Mostrar. Vamos a ver. Ya vamos a acabar con esto. Ahí está. Uno más sencillo que el que le mostré anteriormente. Me senté en el banco, sintagma. Me tiré en el sofá, seguimos con sintagma. Me tumbé en la cama, seguimos en sintagma. Entonces, esta relación horizontal, lineal, de sucesión, que es senté, que es banco, esa relación de la función que cumplen las palabras dentro de un sintagma o dentro de una oración, es precisamente lo que estudia las relaciones sintagmáticas de manera horizontal y están presentes todas en la misma línea, una después de otra, en sucesión. Por eso es que está las relaciones sintagmáticas se identifican en el carácter lineal de la lengua, ¿no? Porque dijimos que el signo lingüístico, una de sus características era que era lineal, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, en la linealidad del signo lingüístico, es que se puede ver las relaciones sintagmáticas. Entonces, me senté en el banco, ¿no? De manera lineal, ¿qué es? Me senté en el banco, ¿cuál es el verbo? ¿Qué es mi pronombre? ¿No? Entonces, esa línea, ahí está, la sucesión lineal de una palabra, y todo está de manera presente. Pero si yo digo en lugar de banco, me senté en el sofá, me senté en el toco. ¿Se acuerdan? El toco, ¿qué es el toco? A ver, ¿quiénes son de acá? ¿Qué es un toco para los que aún no conocen? Es una cosita de madera bien pequeñita. Un para banco. sentarse. Como un banquito. Un banquito. ¿Qué es banquito? A ver, así para que vamos a ver. Yo sé que es banquito, no me vaya a creer que no sé que es un banquito, pero vamos a creer que viene un extranjero y yo le digo, siéntese en ese banquito o siéntese en ese toco. Entonces, para nosotros, usted y yo, que somos de aquí, de Santa Cruz, en nuestra habla popular, toco le llamamos a una especie de asiento o de silla similares. Fíjense, la significación puede ser similar, sirve para sentarse, ¿no? Pero vamos a creer que un extranjero no tiene idea de qué es un toco ni qué es un banquito. Entonces, en nuestro paradigma, la sensación de banquito, toco, silla, asiento, sofá o algo así, tiene la misma significación porque sirve para sentarse, ¿no? Y es el toco es una especie de cuatro patas, es un objeto de cuatro patas, ¿no? Con una superficie que sirve para sentarse. Vamos a decir el concepto así de toco, ¿no? Entonces, en nuestros paradigmas mentales, en esa asociación mental, sabemos que toco sirve para sentarse, que es una especie de banco. Ahora aquí
me va a decir, siéntese en el banquito o en el banco. Hay banco de entidad financiera y hay banco de sentarse, el banco de la plaza, decimos, ¿no? ¿Cuál banco? ¿El de la Nación Argentina? No, el banco de sentarse, ¿no? Entonces, banco para sentarse. Ahora, esa asociación que yo tengo de elementos es un paradigma, ¿no? Esa asociación de elementos. Entonces, ahora, esa va a depender ya de sus conocimientos previos. Es decir, esa asociación depende de sus paradigmas, ¿no? ¿No es cierto? Banco, toco, silla, sofá, ¿no? O como yo les decía, ¿no? Tomé un cafecito en el snack. Algunos le dicen a ese snack, le dicen ahí en el cafecito de ahí de abajo de la universidad. Otros dicen en la tienda. En la tiendita esa ahí donde venden de todo, ahí en la tiendita. En la venta. En la venta, sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el interior le dicen tiendita, ¿no? A la venta. Y aquí a nosotros nos mandan a comprar, anda a comprar pan a la venta, ¿no? A la venta. Entonces, kiosco también, al kiosco, perfecto, al kiosco, sí, al kiosco. Kiosco, cafecito, snack, ¿no? Tiendita, venta. Entonces, esa asociación que no está presente ahí de manera, vamos a decir, física o así material, las palabras, es las relaciones paradigmáticas. Por eso se dice en ausencia, porque no están presentes ahí en la oración, pero es una asociación mental que yo tengo con esas palabras, ¿no? Y las relaciones sintagmáticas son las relaciones que ocupan dentro de un sintagma o dentro de esta cadena llamada oración o precisamente esta cadena o enunciado, si te quiere decir. Entonces, en la relación que hay entre la función que cumplen las palabras o los sintagmas, ¿no? Son esas relaciones sintagmáticas, que son lineales, que son en cadena, además, ¿no? Mientras que las relaciones paradigmáticas son estas relaciones mentales, asociativas, que tienen que ver con los conceptos o ideas que yo tengo o las analogías que yo tengo de esas palabras en mi mente, ¿no? Entonces me picó un insecto, me picó un bicho, me picó un peto, me picó una abeja, ¿cierto? Entonces yo tengo esa asociación mental, esos son paradigmas. Mientras que si yo digo me picó, entonces yo puedo decir, hablando ya en el sintagma, tengo que hacer una relación sintagmática de la relación que cumple cada sintagma dentro de la oración, ¿no? ¿Qué función cumple el sintagma nominal, el sintagma verbal, el sintagma adjetival, el sintagma adverbial, ¿no? Entonces, ¿qué función cumplen? Y esa función están presentes. Ahí usted las tiene que ver de manera presente, de manera lineal y encadenada, además, ¿no? Entonces, de eso se trata precisamente este tema de las relaciones sintagmáticas. Hay un poquito más para poder profundizar, porque para conocer, para hacer las tareas de este tema, tenemos que practicar, número 1, por ejemplo, vamos a ver las analogías que hay, los sinónimos que hay, ¿no? De algunas palabras. Vamos a hacer también análisis sintáctico de repente para poder ver algunas relaciones sintagmáticas, y eso lo vamos a desarrollar cuando veamos la lengua como sistema en su siguiente unidad. Y cuando veamos la lengua como sistema, vamos a hacer este tipo de análisis sintáctico y vamos a ver estas relaciones sintagmáticas más a profundidad,
¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. Yo acá tengo igual algunas en la plataforma, les he dejado. Aquí hay algunos conceptos, que es una relación sintagmática, ¿ves? Son cadenas lineales, horizontales, de palabras, es decir, formando frases, oraciones articuladas, o sea, combinadas, relacionadas según ciertas normas de distribución, orden y dependencia, ¿no? Mientras que la relación paradigmática está formando paradigmas, que son cadenas verticales, que los signos se asocian mentalmente, ya sea por alguna relación de semejanza entre sus significantes o morfemas, o por alguna relación entre sus significados, ¿no? Entonces, enseñanza, templanza, ¿no? Y ahí está, ¿no? Algunos ejemplos. Yo les he dado en su plataforma de la universidad. Además, también les he colocado, si no me equivoco, aquí algunas tareas integradoras para que ustedes vayan practicando sintagma y paradigma, que en su siguiente unidad también lo vamos a desarrollar. Vamos a decir desde que es una oración hasta la función que cumplen cada una de las palabras dentro de la oración, ¿no? Que es un adjetivo, que es un sustantivo, que es un verbo, que es una preposición. ¿Qué función cumplen dentro de esta oración? Entonces aquí les he dejado también, se lo voy a ordenar porque tengo algunas cosas que todavía tengo que subirle. O sea, están todas lo que hemos visto hoy día en clase, pero vamos a ordenarlo mejor. ¿Dónde estaba? Relaciones sintagmáticas, aquí está. Luego venía esos ejemplos de sintagma y paradigma, y entonces ustedes tienen que dar, bueno, uno, su control de lectura, ¿no? Y además buscarme algunos ejemplos de sintagma y paradigma. Esa es su tarea integradora. Sintagmas y paradigmas. Así como hemos buscado aquí, en este ejemplo que yo les he dejado en la plataforma, ustedes tienen que buscar algunos ejemplos de sintagma y paradigma. Entonces, con esto vamos a terminar. Es decir, ustedes me buscan 5 ejemplos de sintagma, 5 oraciones así, con qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, ¿no? El análisis sintáctico, y me buscan otros 5 ejemplos con paradigmas. Por ejemplo, como un cafecito en la tienda, en el stack, en la venta, ¿no? O así también, ¿no? Banco, algo con enseñanza, templanza. Entonces, 5 ejemplos de paradigma en oraciones, ¿no? Y 5 ejemplos de sintagma. Eso sería la tarea integradora. 5 ejemplos de relaciones sintagmáticas y 5 ejemplos de relaciones asociativas. Eso como tarea integradora, pero como control de lectura igual pueden hacer un mapa conceptual o un mapa mental del tema relaciones sintagmáticas, relaciones asociativas, que seguimos en el estructuralismo o la lingüística estructural de Saussure en su texto que está en la plataforma, ¿ya? Usted continúa con su control de lectura, mapa conceptual, mapa mental, y la tarea integradora vendría a ser 5 ejemplos de relaciones sintagmáticas de estas 5 oraciones y 5 ejemplos de paradigma. No sé si tienen alguna pregunta para terminar, porque ya es la 1. Ya cumplimos con el horario, no sé, los escucho. Y el video que el compañero ha subido a la plataforma, no sé, lo vamos a ver de repente en el Facebook, se ve mejor, dice. Lo pueden yo lo voy a igual colocar en la plataforma el video para que ustedes lo puedan ver, el storytelling de los compañeros. ¿Alguna pregunta sobre la tarea? No sé, para terminar, algo que quieran acotar. Disculpe, le hice en la tarea, la puedes repetir, por favor, no la entendí muy bien. Hay que hacer 5 oraciones. ¿Cómo? 5 oraciones, 5 ejemplos de sintagma, 5 ejemplos de paradigma. Eso es en la integradora, ¿no? Sí, y el control de lectura, un mapa mental o un mapa conceptual del tema que está en la plataforma. Ya, gracias, dice. Los controles, acuérdense, yo siempre les he dicho, los controles de lectura
no son tareas. Aunque valen puntos, ¿no? Valen puntos. Dijimos que valen 5 puntos, ¿cierto? Todos los controles es su obligación de todo estudiante leer su libro. Solo que yo les he puesto puntaje a esa lectura que es obligatoria porque no pueden venir a clase sin estudiar. Y para estudiar no solamente es lo que el profesor les va a decir, sino tienen que leer su libro, ¿no? Y ya venir aquí habiendo leído con algunas preguntas o con estos conocimientos previos para desarrollar el tema. Entonces, los controles valen 5 puntos, tienen que hacerlo todos los controles porque es la obligación de todo estudiante leer. Y ya la tarea integradora es esta que vamos a hacer, que es lo que ya la explicación, luego de la explicación del tema, usted tiene que hacer una tarea que es ya lo que entendió del control, de la exposición del compañero, más la explicación del docente, allá tienen que haberla entendido. Y si no la han entendido todavía, de repente cuando están haciendo la tarea integradora, tienen algunas dudas, estamos en el grupo de WhatsApp para responderle cualquier duda al respecto de la tarea, ¿ya? Pero solo en el grupo, por favor, ¿ya? No me escriban de manera individual. Eso. Y son 5 ejemplos de oraciones, ¿no? Y me muestra la relación sintagmática y 5 ejemplos ahí mismo, si en esa misma oración, si usted quiere, las relaciones paradigmáticas. Que yo les he dejado un ejemplo acá en la plataforma, así, similar, 5 oraciones, así de manera sintagmática horizontal y 5 de manera vertical, ¿no? Que son las asociativas. Eso sería. ¿Hasta qué hora tenemos para presentar? Una semana, igual hasta la otra clase. Ah, ok, gracias. Siempre es para hasta la otra clase. ¿Ya? Bien, entonces con esto acabamos, chicos. Gracias por venir. Voy a descargar la lista. Voy a descargar la lista. A ver, descargar lista. Una consulta, ¿por qué nunca sale mi nombre con el puntito rojo? Ay, no lo sé. ¿Cómo se llama usted? Enni Romero, dice. Pero siempre lo veo y todos están en puntito rojo y el mío siempre está en blanco y no entiendo por qué. Solo el mío. Habría que preguntar en el soporte técnico. Ustedes tienen soporte técnico, ¿no es cierto? Para ayudarse. Hay un grupo que se llama soporte técnico para estudiantes. Ah, no estoy. Voy a preguntar eso. Al licenciado Edward que la haga ingresar al grupo. ¿Los demás están en el grupo soporte técnico? No, Lisa. Nosotros los docentes tenemos un grupo que se llama... Yo estoy. No. ¿Y quién Yo es la tampoco. ¿Quién está en el grupo soporte técnico? Yo estoy listen. Bueno, estaba, ya me salí, pero Yo estoy lista. creo que tengo el enlace para que sea una. Mándele, No hay espacio. mándele el enlace a ver aquí a los chicos. Ya, voy a mandar al grupo, a ver si sigue funcionando. Ya, eso es importante y ahí cualquier duda técnica, la señorita del sistema les va a solucionar sus dudas, sus problemas que tengan tecnológicos, ¿ya? Entonces, ustedes le hablan al soporte técnico, si no es los 2 ingenieros de sistemas que hay en la universidad, se lo solucionan los compañeros a veces que han pasado algún problema y hasta ellos me mandan. Me sucede cuando tengo alguna dificultad con mi computadora, me sucede que me contestan o los ingenieros o me contestan los colegas, pero me solucionan el problema técnico que tengo, digamos, ¿no? Ya, de todas formas yo descargo la lista, pero ustedes saben que me gusta escucharlos, así que Cochama Nivis, por favor, ¿está? Presente, Lisen. Sí estoy presente. Farfán. Presente, Farfán, Lisen. Fernández Garamí. ¿Cómo le va? Presente, Lisen. Kreiler.
Presente, Lisen. Leaños, Presente, Lisen. Leigues, Áñez Liliana, yo la vi. Presente, Lisen. León, Presente, Lisen. Montaño, Presente, Lisen. Munizaga, Presente, Lisen. Oviedo, Rocha, ¿dónde está Oviedo? Rocha, presente, Lisen. Ya, Oviedo, no tiene que faltarse, así empieza Oviedo, la vamos a llamar. Rojas, Justiniano, Yasminca. Estaba Yasminca, la vi. Se salía y entraba. Hola, Fernando. Romero Rueda, Emillarelli. Presente. Toledo, Powell, Gabriel. Presente, Lisen. Uriona Villazón, Alison. Presente, Lisen. Vega Gutiérrez, Víctor Omar. Presente, Lisen. Viera Hurtado, Amanda Lucía. Presente, Lisen. Ya. Listo, chicos, gracias por venir. Estamos entonces para la próxima clase. ¿Quién le toca? ¿Ya terminamos todas las exposiciones? Creo que sí. Les voy a decir por el grupo la siguiente actividad. Esperen un minuto. Esperen un minuto. Antes que se vayan, les conté que no lo puedo subir al programa. Tenemos examen, chicos. Ahora sí tienen que terminar hasta aquí el cuestionario que les di. Ya lo terminaron, ¿cierto? Ya con este tema se acaba el cuestionario y les quiero mostrar, aquí está. ¿Por qué no me han preguntado del examen si yo les dije en la anterior clase cuándo era? Calladitos están. El 14 dijo, ¿no? ¿Qué iba a ser? 14, ¿ya? No me acuerdo si era el 14 o el 4. 14 le dije, ¿no? Sí, espérenme. Sí, 14. Sí, espérenme un minuto. Pero ya hasta aquí pueden hacer ustedes su... ¿Dónde está el WhatsApp? Quiero. El WhatsApp web lo quité. Ya, bueno, se los estoy subiendo a su WhatsApp web. Al WhatsApp les voy a subir el programa. Se lo subo enseguida. Ya, porque no puedo subirlo a la plataforma, les conté, ¿no ves? Pero prefiero subírselo ahí y después ya se lo subo a la plataforma con más calma. ¿Dónde está el programa? Antes que se vayan. Esperen un segundo. Ya no. Ay, ¿dónde está? Está desordenado esto. Maribel. Ya. Este es. Aquí está. Ya, se los estoy subiendo. ¿Dónde está? Link. Y ya después se los subo allá, ya. Ya lo tiene su jefe de carrera también. Cualquier duda me hacen saber. Se lo estoy subiendo. Ahí está. Al grupo de WhatsApp. Ahí lo tienen. Tienen Excel. Se los voy a convertir en PDF para los que no tienen el Excel en su celular. Se los convierto en PDF. Y además ya va a estar en la plataforma, se lo prometo. Pero ahí se los paso para que vean las fechas y todo de los exámenes y todo. ¿Ya? Era eso que me faltaba. Ahora sí, me voy. Nos vemos. Ya está. Con esta unidad acabamos para poder hacer el cuestionario que estaba en línea que decía ahí retroalimentación, que es el cuestionario de las 2 unidades. Entonces pueden repasar las preguntas y estamos listos para dar el examen cuando toque. ¿Ya? Ok, Ya dicen.
siguientes actividades que vamos a hacer para la otra, ¿ya? Listo, nos vemos ahora sí, vámonos a comer, muero de hambre. Hasta luego, Listen. Gracias. Hasta Hasta luego, luego. Listen. Vámonos. Grabación.